Hola a todos, soy Fabricio Branchesi, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Rosario. En este video tutorial voy a estar hablando sobre el tema réplicas metalográficas. Primero vamos a definir qué son las réplicas metalográficas. Son un método de evaluación no destructivo basado en la observación de la microestructura del componente. Dicha observación suele realizarse de un modo indirecto, a través de una reproducción negativa de la superficie pulida metalográficamente. Esta reproducción se obtiene mediante una película plástica o celuloide, que facilita el grabado de la imperfección superficial, llamada réplica, la cual copia el relieve de la superficie. ¿Para qué se realizan? Las réplicas metalográficas son usadas para detectar heterogeneidades u homogeneidades, es decir, cuando el valor de una propiedad es el mismo independientemente del lugar donde se hace la medida, y además de efectos microestructurales. Los cambios microestructurales generalmente se manifiestan en equipos y componentes en servicio que trabajan a presión y temperatura en forma continua. Las réplicas permiten tener información microestructural presente y evolutiva, en el caso de disponer de historial metalográfico, sin extraer una muestra física del componente para la realización de una metalografía. También puede realizarse réplicas topográficas para copiar y posteriormente evaluar las irregularidades superficiales, como por ejemplo fisuras, corrosión y desgaste localizado, marcas, etc. ¿Por qué se realizan? El mantenimiento predictivo requiere información actualizada de las condiciones del componente y por lo tanto del material que lo compone, en especial cuando estén cercanas a cumplir su vida útil. Con mucha más razón aún, cuando se han producido fallas en los componentes mecánicos, es necesario el estudio de análisis de fallas, para el cual en muchos casos es de gran utilidad la información que brindan las réplicas metalográficas. Normas que involucran el ensayo. Tenemos a la ASTM 1351 que trata sobre la evolución y producción de réplicas metalográficas en campo. ASTM 3 trata la preparación de la superficie. ASTM E 1558 pulido electrolítico de muestras metalográficas. ASTM 407 ataque químico de las zonas a inspeccionar. Y por último, ASTM A956, que es el método estándar para prueba de dureza Equotip en metales. Este tema lo vamos a estar desarrollando al finalizar el video. Ventajas. Ofrece una alta resolución, relativamente bajo costo, posibilidad de transportar la microestructura de un material en su origen para su estudio en el laboratorio. Es óptima para microscopía óptica. No se necesita de un operador con demasiada experiencia. Se pueden realizar réplicas de prácticamente cualquier tamaño y forma. Permite evaluar tipos de fisura y de una definición precisa de las mismas, en tanto que una evaluación de las mismas por otros ensayos no destructivos, como por ejemplo partículas magnetizables, da una definición de menor calidad. Permite el análisis de la microestructura del componente y de esta forma conocer el posible daño sufrido durante el servicio. Permite valorar los cambios estructurales en una unión soldada y predecir su posible comportamiento en servicio. Tipos de réplicas. Hay dos tipos de réplicas para analizar. Primero tenemos las réplicas topográficas. Este tipo de réplicas se utiliza generalmente para obtener topografías, a nivel macro, de fracturas, daños en superficies metálicas, superficies porosas, ideal para examinar valles de roscas, engranajes, interiores de tubo menores a 1 pulgada de diámetro, etc. El segundo tipo de réplicas son las microestructurales. Son las utilizables en trabajos in situ. El concepto de copiado en este tipo de réplicas es como su nombre lo indica, a nivel micro, es decir, copian la topografía generada en el revelado de la microestructura. Ahora vamos a hablar los tipos de materiales utilizados para los dos tipos de réplicas. Para las réplicas topográficas se tienen las de goma siliconada, similar a los monómeros utilizados donde deben mezclarse una parte de A con una de B. En este caso se mezclan partes iguales y el material permite manipularlo por un lapso de 5 minutos. Luego fragua y debe extraerse de la zona donde se deseó copiar alguna característica de la superficie
y se prepara para su posterior observación. En el mercado existen distintos tipos de materiales usados para las réplicas microestructurales. En primer lugar está el barniz de base nitrocelulósica, que arroja una excelente reproducción y resolución. Otro material son las hojas de acetato de celulosa con soporte de aluminio reflectante. Este método consiste en humedecer la réplica con solvente, dejar 5 minutos y luego pegar la hoja sobre la superficie. Finalmente tenemos a las hojas de acetato de celulosa, pero sin aporte. Son de un espesor de 50 micrones y generalmente se las utiliza para áreas grandes. En el cuadro que se muestra se puede observar las ventajas y desventajas de los distintos tipos de materiales ya nombrados. Etapas del proceso para la obtención de réplicas metalográficas. Primero, determinar la localización. La réplica es un ensayo que para la mayoría de las aplicaciones puede considerarse puntual. Por ejemplo, para la evaluación de una cañería de vapor, su longitud puede llegar a muchos metros y la réplica suele abarcar 10 o 20 milímetros. En este contexto se hace crucial la identificación de la zona donde extraer la réplica. Se busca entonces las áreas de mayor solicitación termomecánica, para evaluar estas zonas con mayor velocidad de acumulación de daño y por lo tanto posibles eslabones débiles. Para definir estas áreas es requerimiento conocer el funcionamiento de la unidad a evaluar, su estado de solicitación, mecanismos de daño e historial. Adicionalmente, se deberá realizar una completa inspección visual, evaluando la necesidad de elementos complementarios como videoendoscopios, espejos, lupas, calibres, luces rasantes, etc. y mediciones asertivas de dureza in situ, para determinar de definir las localizaciones de las réplicas. ¿Cómo definimos las variables del proceso? Adicionalmente a la información del estado de la unidad a evaluar, la inspección visual nos permitirá evaluar las mejores técnicas y parámetros necesarios para la realización de las réplicas. Entre las posibilidades se han de considerar las distintas técnicas de preparación superficial y ataque de las superficies, mecánico o electroquímico, así como la toma de muestra ya sea mediante films de acetato o mediante resinas. Posibles daños a observar: oxidación excesiva, deformación plástica, zonas erosionadas, uniones soldadas fisuradas, entre otros. ¿Cómo se prepara la superficie? Una vez seleccionadas las zonas críticas, se comienza la preparación de la superficie a estudiar. Desbaste. Cuando la atmósfera de trabajo del componente genera oxidación o cualquier proceso químico que deje depósito de sales, es necesario utilizar una moladora portátil para eliminar estas capas de metal degradado que no permiten observar la microestructura real del componente. El objetivo principal del desbaste es lograr una superficie suave con daños mínimos que puedan ser movidos fácilmente durante el pulido en los tiempos más cortos posibles. En la figura, que se muestra a continuación, se indica el espesor de material que debe ser movido en las diferentes etapas del desbaste y del pulido. Ahora pasamos a la etapa del pulido. Tenemos el pulido grueso. Una vez concluida la etapa de desbaste grosero o amolado, se elimina la deformación plástica generada en esta etapa con hojas de lija, desde 120 hasta 220. El pulido intermedio. Luego del paso anterior, la muestra se pule sobre una serie de hojas de esmeril o lijas que contienen abrasivos finos. El primer papel es generalmente número 320, luego 400 y finalmente 600. Antes de pulir con la siguiente lija se debe girar en 90 grados en el sentido de lijado, a fin de eliminar el rayado realizado con la lija anterior. Las operaciones de pulido intermedio con lijas de esmeril se hacen en húmedo. Sin embargo, en ciertos casos, es conveniente realizar este paso en seco, ya que ciertas aleaciones se corroen fácilmente por la acción del agua. Y para finalizar la etapa de pulido, se realiza un pulido fino. Esta etapa representa uno de los pasos de mayor cuidado por parte del preparador. El pulido fino se realiza mediante un disco giratorio cubierto con un paño especial, húmedo, cargado con partículas abrasivas, como es el óxido de aluminio para pulir materiales ferrosos. Ataque de la superficie. Tenemos dos tipos de ataque.
El químico y el electroquímico. El ataque químico puede hacerse pasando sobre la cara pulida un algodón embebido en un reactivo adecuado. Luego se lava la superficie con agua, se enjuaga con alcohol y se seca en una corriente de aire. El fundamento se basa en que el constituyente metalográfico de mayor velocidad de reacción se ataca más rápido y se verá más oscuro al microscopio, y el menos atacable permanecerá más brillante. El ataque electroquímico. En esta etapa de pulido final, realizada por medio electrolítico, tiene por objeto, mediante la disolución anódica del material en el baño, la eliminación completa de las rayas y la zona distorsionada por la preparación previa. El pulido electroquímico para obtener réplicas in situ se realiza con la técnica denominada tampón. Este método consiste en reemplazar la celda electrolítica por un menisco de reactivo ubicado entre la pieza a pulir, ánodo, y un tampón, cátodo. El tampón está formado por una varilla metálica que termina en una cabeza cilíndrica semiesférica, cubierta por un material absorbente no conductor. Es conveniente utilizar tampones de distintos radios de curvatura, grandes para los casos en que la densidad de corriente sea baja, como por ejemplo el cobre y sus aleaciones, y de pequeño radio para el caso de metales que requieren densidades de corriente cercanas a 1 ampere. En el siguiente cuadro podemos observar el electrolito y el voltaje para los distintos tipos de materiales. Obtención de la réplica. Se obtiene mediante dos métodos. El primero es mojando un lado de la película plástica con solvente, acetona o acetileno metílico y aplicándolo sobre la superficie. El otro método es humedeciendo la superficie preparada con acetona o acetato metílico y aplicando la película plástica, acetato celuloso, y presionando sobre la superficie para asegurar la adherencia. Después de que se ha secado la lámina de acetato, desmontarlo y colocarlo sobre un portaobjeto para su posterior análisis. Análisis de la muestra. Para aumentar el contraste durante la observación microscópica con microscopio óptico. Colocar sobre una superficie como un espejo que actuará como un reflector. Usar un recubrimiento oscuro del lado posterior de la réplica. En los microscopios óptico y electrónico de barrido, usar un recubrimiento en el lado posterior algún material altamente reflectivo, depositando en una unidad de recubrimiento al vacío. Información obtenible. La réplica metalográfica permite detectar cambios microestructurales a nivel de la superficie de los componentes como grafitización de aceros al carbono, crecimiento de grano, descarburización y globulización de la perlita o cementita en la perlita. En aceros microaliados, como aceros de la familia cromo-molibdeno, se puede evaluar el grado de coalescencia de los carburos, carburización superficial, desarrollo de microcavidades de Cripps, microgrietas de fatiga, mecanismo de recristalización, evidencias de banda de deformación y maclado, y otras transformaciones de fase. En el caso de los aceros de media y baja aleación que trabajan a altas temperaturas, el análisis de las réplicas permite determinar el tipo de carburo, su morfología y distribución. La cuantificación de estos parámetros permitirá predecir la vida del componente analizado. En el caso de aceros inoxidables, la identificación de ciertas fases que aparecen durante el servicio del componente permitirá predecir o evitar su falla. Ahora vamos a ver un caso de aplicación del ensayo que fue realizado por la empresa española Ibercal. Se trata de un horno catalítico cuyo año de fabricación fue en 1996 y durante su parada programada se realizó un estudio sobre sus componentes para determinar si existe algún tipo de daño. Luego del estudio del componente y su historial, se planifica y realiza la inspección visual y los ensayos de dureza in situ para definir la localización y cantidad de réplicas para que sean representativas de los posibles daños. Para este horno se van a precisar 41 puntos a evaluarse. Para la preparación y análisis cuantitativo de los 41 puntos que se tiene que realizar en el horno, se utiliza la norma ASTM E1351. Desbastado. Debido a la atmósfera de trabajo que genera oxidación, se necesita como primer paso utilizar una moladora portátil para realizar el también llamado pulido grueso. Se realiza un pulido de un área de 5 por 10 centímetros.
Una vez concluida la etapa de desbaste grueso, se elimina la deformación plástica generada en esta etapa con papeles abrasivos de carburo de silicio, número 120, 220, 320, 400 y 600. El procedimiento se realiza suavemente por aproximadamente 3 minutos con cada papel y en direcciones opuestas cada vez que se realice el cambio. Este procedimiento es el más decisivo a la hora de tener una buena microestructura, por lo que hay que realizarlo con mucho cuidado. Para el pulido final, el más fino, se realizará a mano con hojas de granulometría número 400 y número 600. Para evitar llevar el resto de óxidos a la superficie en preparación, solo se realiza el pulido a mano en el centro. El electropulido o ataque electroquímico tiene por objeto, mediante la disolución anódica del material en el baño, la eliminación completa de rayas y la zona distorsionada. Se sabe que el material de las tuberías del horno son ASTM A312. Es un acero inoxidable autenítico. Conocido este dato, se consulta las tablas respectivas para saber el electrolito y las variables, como tiempo y voltaje para el electropulido con tampón. En la siguiente tabla se tienen los valores para este tipo de acero inoxidable. La cabeza cilíndrica del tampón también tiene que ser de acero inoxidable. El tampón es conectado al cátodo de la fuente y la superficie a pulir al ánodo. La manera de conectar la superficie a pulir es simplemente con una cinta adhesiva en una superficie previamente desbastada con la moladora, para hacer buen contacto. Una vez fijada la tensión de trabajo, se moja el tampón en el electrolito correspondiente al metal o aleación, en este caso butil celosolve. Se debe procurar realizar movimientos circulares con una presión relativamente baja, a tal punto de que solo el electrolito haga contacto con la superficie. De no ser así, se arruinará el paño produciendo un cortocircuito. El pulido dura 3 minutos aproximadamente hasta que se empiece a notar una superficie completamente lista tipo espejo. Una vez que se considere que el pulido está completo, proceder a mojar la superficie con alcohol y luego con acetona. La superficie quedará lista. En la imagen inferior se muestra la superficie con el pulido electroquímico y en la superior sin realizar el pulido electroquímico. Una vez que se tiene lista la superficie para su análisis, se procede a la obtención de su microestructura. El método de preparación de la superficie es el mismo independientemente de qué medio se utilice, ya sea réplicas metalográficas o microscopio portátil. Nosotros nos centraremos en el que se mencionó primero. Para este caso, fueron usadas réplicas de acetato de celulosa sin aporte, de 50 micrones de espesor. El procedimiento lo realizará el operario con mucho cuidado, colocándose firmemente frente a la superficie a replicar, sujetando con una mano la hoja de acetato y en la otra la pipeta de acetona. Se humedece la superficie con acetona para luego, con ayuda de la tensión superficial, adherir la hoja de acetato a la superficie. Se debe tener cuidado de no humedecer demasiado la superficie. De esta manera se evita formar burbujas de aire dentro de la réplica. Esperar 5 minutos y proceder al retiro de la misma. Es importante clasificar la réplica para que no se den confusiones a la hora de emitir el informe con los resultados. Guardarlas para su transporte y posterior análisis en el laboratorio. Ahora que ya se obtuvieron todas las réplicas del horno, se procede al análisis de las mismas en el laboratorio. Para su observación en el microscopio es necesario realizar el llamado sublimado en vacío a cada réplica. Finalmente tenemos los ensayos de dureza in situ. Como ensayos complementarios al estudio microestructural, se realizan medidas de dureza in situ. Dichas medidas pueden mostrar una tendencia de los valores y así conocer cómo las propiedades mecánicas de los materiales varían con el tiempo y las condiciones de operación. Para llevar a cabo dichas medidas se emplean durómetros portátiles del tipo EquoTip. Para obtener las medidas de dureza es imprescindible tener un buen acabado superficial, además de tener una rugosidad determinada. Por eso, es una técnica que se complementa perfectamente con las réplicas metalográficas, ya que se puede aprovechar el acabado superficial que se consigue cuando se realizan las réplicas.
Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Muchas gracias.